Un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora con este live de El Espectador y Colombia Más 20, en el que nos acompaña Monseñor Héctor Fabio Henao. Él es el representante para las relaciones Iglesia y Estado y es una persona que desde hace más de 2 décadas ha trabajado muy de cerca con las comunidades, los territorios de este país desde la pastoral social y ahora tiene uno de los roles esenciales en la mesa de negociaciones con el ELN. El país inició el año con una noticia importante por parte del gobierno nacional, el cese al fuego bilateral entre 5 de los grupos armados más poderosos del país. 2 disidencias de las antiguas FARC, las autodefensas gaitanistas o clan del Golfo y las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Para hablar sobre este tema, sobre lo que significa este anuncio, cómo lo reciben las comunidades y también cómo va a funcionar ese cese al fuego en el que la Iglesia cumple un papel clave. Estamos con Monseñor. Monseñor, bienvenido al Espectador. Sí, muy buenas tardes, Julián. Los saludo a usted, a todas las personas que se conectan. Y bueno, primero que todo, un deseo de muchas buenas cosas para este año 2023. Monseñor, lo primero que me gustaría que nos contara es cómo funciona este cese al fuego. Los conocemos desde hace varios años, en intentos de diálogos de paz han funcionado, en la negociación con las FARC también hubo épocas de cese al fuego, unilateral en unos casos, bilateral en otro. Entonces, hablemos un poco de qué significa esto y bajo qué condiciones funciona este cese al fuego. Como tú decías, ya hubo cese al fuego con las FARC, pero también con el ELN. En el año 2017 hubo un cese al fuego de 101 días, en el cual se hizo también verificación y monitoreo. Nosotros tuvimos una parte de esas funciones y luego habíamos estado en el mecanismo también con las FARC. Realmente el cese al fuego funciona como un acuerdo entre las partes de manera transitoria en este caso, con una finalidad muy clara que es de orden humanitario. No es el fin de la confrontación, no es el fin de la conflictividad, pero tiene una función muy enfocada en los temas humanitarios en las regiones donde ha habido las confrontaciones. Y al lado de eso, tiene también un papel muy importante, y es que el cese al fuego debe aclimatar y favorecer el que haya confianza entre las partes para avanzar en los diálogos o negociaciones. Normalmente los ceses al fuego se hacen con un mecanismo de seguimiento internacional que suele ser el de verificación. Es internacional porque requiere que sea una tercera parte realmente que tenga una capacidad técnica muy específica para hacerlo. En este caso lo ha hecho en Colombia la misión de Naciones Unidas, que ha tenido eso dentro de su mandato. Digamos, habría que pensar en que en este momento requerirían quizás que el mandato se enfoque nuevamente hacia allá. Y por otra parte tienen la capacidad técnica, tienen personal especializado en asuntos militares que pueden determinar cuándo hay una ruptura, quién la hizo, cuáles son las consecuencias, las afectaciones, etcétera. O sea, eso es un componente de un enorme peso, porque tiene que mostrar y tiene que dejar claro cuáles son las violaciones que haya habido o las infracciones al cese al fuego. De ahí se pueden derivar distintas medidas, o algunas son, y hoy por hoy en el mundo se privilegia que sean correctivas, medidas que ayuden a evitar que eso vuelva a suceder y que de alguna manera remedien lo que haya pasado. Al lado de eso, hay un mecanismo que puede ser nacional, en este caso doméstico, en este caso nos pide a nosotros y a otras organizaciones acompañar a través del monitoreo. En el monitoreo entramos nosotros a trabajar muy de cerca con las comunidades. Nuestra presencia territorial en prácticamente todas las histórica en las comunidades donde se están desarrollando las confrontaciones, pues permite que hagamos esa presencia, que es continuar el acompañamiento con las comunidades como lo hemos hecho. Ya ustedes saben que históricamente la Iglesia ha siempre levantado la voz cuando hay dificultades, emergencias, cuando hay situaciones humanitarias graves. Siempre la Iglesia lo ha hecho conocer al país, así
ha ocurrido en reiteradas ocasiones en la historia reciente. Entonces, es continuar con esa presencia, con esa capacidad de escuchar, dialogar, interactuar con las comunidades. Hay un nivel de confianza porque ya existe un relacionamiento histórico. Y por otra parte, facilitar entonces que haya un flujo de una comunicación que sea contrastada y que una comunicación que sea veraz hacia el mecanismo de verificación. Esos dos mecanismos, esos dos componentes del mecanismo se complementan recíprocamente y la labor nuestra allí es acompañar, asegurar información, ayudar también a esa pedagogía y un poco hacer prevención de posibles violaciones al cese al fuego. Gracias, monseñor. Reiterando el saludo a todas las personas que se conectan a esta hora, a esta transmisión en vivo del Espectador y Colombia más 20, en la que estamos hablando sobre el cese al fuego con estos 5 grupos armados y sus implicaciones. Monseñor, me gustaría preguntarle cómo reciben las regiones este anuncio. Desde Colombia más 20 estuvimos haciendo un rastreo de las principales zonas donde operan estos grupos: el Cauca, el Catatumbo, la Sierra Nevada, es Arauca, entre otras regiones. Y lo que vemos es que la gente sí está muy esperanzada. Recordemos que venimos de uno de los años pues, más violentos de la última década. En 2022 hubo al menos 94 masacres, 187 líderes sociales asesinados, también pues el homicidio de 43 excombatientes de las FARC, firmantes de paz. Entonces pues venimos de una dinámica de mucha violencia, sobre todo en unos territorios específicos. ¿Qué ha podido saber usted de estas regiones y qué también dice los miembros de la conferencia episcopal y de la iglesia que están en estas regiones? Nosotros hicimos una serie de visitas a los territorios, entre ellas la visita más reciente fue la que se hizo a final del año con el nuncio apostólico en la zona del Chocó. Allí tuvimos oportunidad de reunirnos con los sacerdotes, el clero, personas de organizaciones de sociedad civil, distintos sectores, plataformas, tanto en Izmira como en Quito, para escuchar sus expectativas en ese momento sobre los alivios humanitarios y también sus preocupaciones. Se habían hecho una serie de visitas. Yo me había estado en Nariño, había estado y allí me había encontrado con dirigentes de la zona, de la cordillera, y luego en Buenaventura, donde pude dialogar con otras personas de la región Pacífico. Esas son las últimas. Y esta semana pues hemos estado recibiendo un poco información, claro que es muy reciente, solamente el anuncio del cese al fuego ocurrió hace, digamos, unas horas, pero hemos estado recibiendo ecos que nos hacen entender que hay mucha expectativa y mucha esperanza. Es decir, la gente había venido pidiéndonos, así lo hicieron en la última visita en el Chocó, las visitas anteriores que hicimos, la gente nos había estado pidiendo que hiciéramos una labor de cabildeo, de incidencia frente al gobierno y frente a los distintos actores para que se llegara a un cese al fuego. Pues habíamos estado insistiendo en ello, ¿no? Se estaba elevando la voz, colocando esa solicitud delante de las autoridades y de los grupos con el interés de que se escuchase ese clamor. Si la gente se siente o ha sentido durante el último periodo muchísimo miedo, hay unos niveles de confinamiento muy graves. Cuando uno mira la cantidad de gente, si uno mira la estadística, la cantidad de gente confinada cada día, por ejemplo, en el Chocó, es muy grave. El desplazamiento ha venido también aumentando junto a la masacre. Entonces, todos esos fenómenos que nos hacen pensar en una grave, grave situación humanitaria, fueron los que llevaron a que la gente de una manera muy masiva nos dijera, mire, hay que presionar para que ellos se luego la situación se está volviendo insostenible en los territorios. Así lo veníamos haciendo, como digo, y hoy hemos recibido ya varios ecos. Primero, de mucha esperanza y segundo, de una decisión de colaborar para que el cese al fuego llegue a buen término. Sí, hay una conciencia, es esta. Las comunidades, cuando les consultamos, etcétera, tienen toda la convicción de que cualquier ejercicio que se haga debe partir de su participación, debe arrancar de su capacidad de salir al paso de las situaciones y colocar sus expectativas. Y así lo hemos transmitido.
De manera que hoy hay un ejercicio de escucha, de estar muy cercanos, de tratar de identificar, pero la voz que mejor resumiría esto es esperanza. Esperanza es lo que hay en este momento de que se cumpla realmente el cese al fuego. Monseñor, usted nos decía al comienzo que, digamos, el cese al fuego no significa el fin del conflicto y esto es bueno aclararlo. Muchas de las personas que nosotros hemos consultado en región lo que nos dicen es, acá hay una expectativa también de que los grupos armados sigan dando muestras de alivios humanitarios. Estamos en situaciones muy graves de amenazas, de persecuciones, señalamientos, de extorsiones o vacunas, como se le llaman en muchas regiones. Hablemos un poco de esto. ¿Cuáles son como esas líneas del cese al fuego y con qué no debemos confundirlo también, pues digamos, para que la expectativa tan alta que hay en este momento se entienda dentro de los márgenes correctos? Hay como dos tipos de acciones que a veces se confunden. Lo uno es el cese al fuego y lo otro es el cese de hostilidades. Cuando se habla de cese al fuego, se está hablando de las confrontaciones. Se está hablando de choques entre dos fuerzas. En este caso sería la fuerza que representan el Estado y las fuerzas que del otro lado están representando grupos al margen de la ley. Ese cese al fuego significa que van a mantener una distancia entre esos actores y sobre todo que no va a haber choques armados entre ellos en función de crear condiciones para avanzar hacia una salida. Si el cese al fuego, si bien no es el final de la conflictividad, tampoco existe por sí mismo. El cese al fuego tiene unas finalidades y una finalidad es garantizar que se pueda avanzar ya con una confianza fundada en que se encontrarán salidas para dar fin a la violencia y la confrontación. Por otro lado, hay otros hechos, que son las hostilidades. En este campo de las hostilidades hay numerosas distintas expresiones, te lo ha dicho, la extorsión, muchas fórmulas que hay de personación en las comunidades, etcétera. Eso hay que comenzar a aclimatarlo y entonces una parte del monitoreo es insistir en que se reduzca el impacto sobre las comunidades en todos los distintos campos. Pero hoy por hoy, cuando uno habla de cese al fuego, pues se hablan de las violencias directas sustancialmente. Entonces uno diría no es solamente la confrontación directa, lo cual es muy importante, pero se puede también insistir en, bueno, esto significa también rechazar la violencia basada en género y crear sobre todo condiciones de seguridad, de protección más que todo para las comunidades. Aquí la palabra protección juega un papel muy importante. Si el cese al fuego tiene que hacerse en función de la protección de las comunidades, sabiendo que, como digo, no ha terminado la confrontación definitivamente, ni ni la conflictividad como tal se ha resuelto, por lo tanto, sigue habiendo situaciones que son complejas, pero el cese al fuego va ayudando a avanzar sobre ellas. Gracias, monseñor. Sigamos hablando un poco de cómo se va a hacer este monitoreo, porque esa es una parte que, digamos, genera varias dudas en el país, también por las experiencias pasadas que va a haber. Y me gustaría que habláramos un poco ahora, monseñor, de las implicaciones que tiene incumplir los acuerdos de este cese al fuego. Digamos que tenemos la consideración de que es un acto, digamos que en muchos casos que se hace desde la voluntad y como un gesto de buena voluntad para avanzar en los procesos. Pero tal vez desde las experiencias pasadas también hablemos de qué significa incumplir estos ceses al fuego y sobre todo pues de qué desafíos hay para materializar este primer proceso en los territorios. Normalmente debe haber un protocolo que le permita a ambas partes saber exactamente a qué se están comprometiendo. Eso ayuda a entender cuál es el nivel al que se quiere llegar. Nosotros, digamos, no tenemos en eso una incidencia, una participación en la elaboración de esos protocolos, lo hacen las partes. Y una vez que lo elaboran, allí también deben consignar la forma como van a resolver diferencias de interpretación sobre lo que sucede en el terreno, cómo va a intervenir el mecanismo de verificación y cuáles serían
las sanciones o los correctivos. Hoy por hoy en el mundo, como decía ahora, se tiende más a una verificación más, menos de orden punitivo, mucho más de crear nuevas condiciones, de hacer correctivos para evitar y tomar como lecciones lo que ha pasado, pero eso dependerá mucho del mecanismo. Siempre la idea es que cada vez que ocurre algo que pueda ser calificado como un incidente dentro del cese al fuego, se acude normalmente al mecanismo de verificación para que ese mecanismo de verificación califique el incidente y entonces allí el monitoreo ayuda a crear puentes con las comunidades, a obtener más información, a recabar más elementos para que realmente desde el mecanismo de verificación se pueda dar una decisión, se pueda calificar el hecho y se pueda también calificar el tipo de consecuencias. Yo quiero insistir en eso por lo siguiente, porque no, quienes entran en los mecanismos tanto de verificación como de monitoreo no hacen parte, digamos así, de la dinámica de las definiciones como tales. Esas definiciones de si un hecho delictivo u otro hacen parte del cese al fuego, eso le corresponde a las partes. Entrar a definirlo previamente y entrar a tipificarlo. Una vez que ya ocurren los hechos, entonces vienen estos mecanismos y ayudan a ir aclarando las cosas y a que se tomen decisiones. Pero la participación de las comunidades, ¿cuál es? Las comunidades tienen un rol muy importante. Esto tiene un carácter comunitario. La participación comunitaria tiene ahí un papel, y es que la comunidad que es la afectada, teóricamente en caso de alguna infracción, o de un incidente, pues esa comunidad puede ayudar perfectamente a dar a conocer lo que ha pasado. Por eso, por ejemplo, en este caso se incluye la Defensoría del Pueblo, eso es muy importante. La MAP-OEA, que tiene mucha presencia en los territorios, pues evidentemente tendrá un rol allí. Otras confesiones de fe seguramente. Sí, puede haber distintos mecanismos para ayudar y para también animar a que necesitan el cese al fuego a ir más adelante, a tomar más decisiones, a asegurar, como digo, un clima de protección para las comunidades. Gracias, monseñor. Otro de los temas que genera algunas dudas con este anuncio del cese al fuego es el origen de los grupos armados que se suscribieron. No estamos hablando solo de la guerrilla del ELN que está en una negociación, no estamos hablando solo de las disidencias de las FARC o de grupos pues, de corte guerrillero, sino también otros que son más bien herederos de estructuras paramilitares. Dentro de lo que ustedes como iglesia han podido trabajar desde el terreno, ¿cuál es la disposición que tienen estos grupos que se están suscribiendo? Hay algunos que ya habían participado en antiguos intentos de diálogo, hay grupos que, digamos, desertaron de la negociación de paz con las FARC. Entonces, ¿qué se puede esperar, digamos, de estos grupos que están vinculándose a la paz total y que tienen tal vez, uno de los primeros gestos de voluntad, que es el cese al fuego? Estos grupos han estado, digamos, muy activos en territorio. Usted sabe que ha habido confrontaciones entre ellos. Ese es un tema también que habrá que discutirlo, porque una cosa es el cese al fuego bilateral con el gobierno, otra cosa es el cese al fuego colateral con otras organizaciones con las cuales están en disputa en el territorio. Ese es un tema sobre el cual, digamos, no se han dado todas las definiciones, porque gran parte de la preocupación de las comunidades se centra en la disputa, en la confrontación entre estos actores que tienen presencia en el mismo territorio. Es allí donde hay una preocupación muy seria de numerosas comunidades. No es un asunto imposible de resolver, es un desafío grande, indudablemente, es un desafío muy importante para este proceso y habrá que incluirlo. En principio, las comunidades lo que nos reportan, lo que nos dan a conocer es que, como decía ahora, tienen confianza en que haya una voluntad real. Ya en muchos casos estos grupos o han hecho pública su decisión o la han dado a conocer a algunas comunidades, etcétera. Y lo que se espera es que en el marco de lo territorial confluyan las voluntades para hacer posible el que el cese al fuego sea una realidad. Aquí está de por medio
vidas humanas, está de por medio la seguridad de las comunidades, la vida de los mismos combatientes que se enfrentan, está también la seguridad y la protección de ellos, de sus familias y de numerosas personas. Entonces, en función de ese marco de crear condiciones, el cese al fuego tendría que ir avanzando hacia crear condiciones también para esa colateralidad, esos ejercicios colaterales entre distintos grupos, porque aquí habrá que pensar en el largo plazo de qué manera se asegura que ellos no entren a través de acciones armadas entre ellos a poner en riesgo una oportunidad muy importante, que es esta del cese al fuego que se acaba de iniciar. Gracias, monseñor. Esa posibilidad de un cese al fuego también entre los mismos grupos armados, hablemos un poco de qué alivios generarían los territorios. Cuando uno se va a ver los reportes de afectaciones humanitarias, de vulneraciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos en territorio, puede darse cuenta de que en muchos casos están causadas precisamente por las confrontaciones territoriales o disputas territoriales entre estas estructuras armadas. Hay casos también en los que se dan escenarios de eventualmente venganzas entre estos grupos. Entonces, hablemos un poco de eso, monseñor. ¿En qué ayudaría a llegar a un eventual proceso en el que estos grupos armados lleguen a un acuerdo también para cesar el fuego entre ellos mismos? Sí, como usted ha dicho, nosotros tenemos en los territorios, claro, la presencia no tan consolidada en la mayor parte de los casos de un solo grupo. En muchos casos, los grupos están en una tensión, en una lucha permanente por el control territorial. Una vez que se da el paso, una vez que deciden entrar en un cese al fuego bilateral con el gobierno, lo que las comunidades esperan es que eso aclimate las condiciones para un cese al fuego también entre ellos, lo que diría un cese colateral, un cese al fuego entre ellos mismos. Ese paso es muy importante hacerle seguimiento. A la parte entonces también del ejercicio de la verificación y el monitoreo, el ir acompañando e ir insistiendo cada vez más y más y seguir levantando la voz, aquí la voz de las comunidades, de la sociedad en general, de los organismos que están involucrados o que estamos involucrados en los componentes del mecanismo de verificación y monitoreo, será muy importante para llegar hasta ese que es un punto que hay que fortalecer, es que cese toda forma de violencia que hay entre ellos, porque finalmente termina siendo una forma de violencia que afectan a las comunidades y en la finalidad de este cese al fuego transitorio, una de las finalidades es humanitario, es liberar a las comunidades del miedo, de la zozobra, del temor que existe tanto en desplazarse como en iniciar actividades, etcétera, de distinto orden. Entonces, allí nosotros tenemos que seguir insistiendo de una manera muy fuerte. Hay que tener también un poco de audacia en eso de llegar hasta allá, para que sintamos lo que realmente el país necesita. Y es que lo que hace creíble todo esto y lo que lo hace poner, digamos, pueblo a tierra es la gente, las comunidades, las poblaciones que están en estos territorios. Y hacia ellos se tienen que dirigir todos los esfuerzos. Nosotros hemos comprometido, digamos, nuestros esfuerzos, distintos organismos de la conferencia episcopal estaremos colaborando, las diócesis, las parroquias, en fin, lo haremos de la mano con organizaciones de sociedad civil, las distintas expresiones de la sociedad civil, el Estado local, para lograr entonces llegar hasta esto que es muy importante, y es que se entienda que la confrontación no es solo con el Estado, sino que es todo aquello que afecta la vida de las comunidades. Perfecto, monseñor. El gobierno ha sido muy insistente, y usted también lo ha repetido en varias ocasiones en esta entrevista, en el rol de las comunidades, incluso en el monitoreo de este cese al fuego. Muy brevemente, monseñor, expliquemos qué garantías
se pueden establecer para que esa participación de las comunidades sea efectiva? Sabemos que están entidades como la Defensoría del Pueblo, instituciones como la Iglesia, apoyando esta labor, pero para mucha gente, digamos que es un poco difícil entender cómo las comunidades, que pues muchas veces son victimizadas por estos grupos armados, van a participar efectivamente de ese monitoreo. Entonces, puntualmente, ¿cuál va a ser el rol de estos sectores de la sociedad en el cese al fuego? Las comunidades, como se ha dicho, es un elemento clave para conocer lo que suceda en el territorio, porque aquí la información es uno de los pilares del monitoreo y de la verificación. El monitoreo y verificación se hace sobre información clara, información contrastada, creíble de lo que sucede en el territorio. Esa información viene indudablemente de las comunidades mismas. Habrá un mecanismo previo de pedagogía, de información, habrá un mecanismo de llegar hasta las comunidades para que entiendan qué es lo que se busca con el cese al fuego, qué significa un cese al fuego, cuáles son los beneficios que tiene y de qué manera eso puede mejorar el clima de protección comunitaria en la vida normal. Después, y ya tendremos que empezar a poner eso en marcha, es que realmente exista una capacidad muy activa de lanzar las alertas tempranas. Eso va a jugar un papel muy importante. Yo creo que el papel de la Defensoría y con las alertas tempranas va a ser, digamos, muy sustancial. Y tendremos que crear un mecanismo de visita, de escucha, de acompañamiento muy permanente a las comunidades. Pensemos que está hablando de extensiones enormes, a veces de difícil acceso, a veces muy incomunicadas. Estamos hablando de regiones donde la gente ha sufrido mucho justamente porque el país no puede conocerlo dado que están en situaciones de aislamiento muy grave, pero eso que es un desafío, habrá que trabajarlo entre los distintos organismos que estaremos acompañando para hacer presencia y la presencia sea, digamos, una señal ya de protección hacia las comunidades. Perfecto, Monseñor. Ya para ir cerrando y agradeciéndole a todas las personas de nuevo que se han conectado a esta transmisión en vivo sobre el anuncio del cese al fuego con 5 de los grupos armados más poderosos del país, quisiera preguntarle, Monseñor, ¿qué más se sabe sobre los avances en la paz total con estos grupos? Digamos, tenemos ya una mesa con el ELN, de la que hemos tenido algunas noticias, que estuvo trabajando en Venezuela hasta mediados de diciembre y que se trasladará a México. Pero digamos que con estos otros grupos armados, si bien ya ha habido algunos pasos y el gobierno ha hecho algunos anuncios, también las mismas estructuras armadas a través de algunas comunicaciones, pues no tenemos mucha información sobre qué más ha pasado. Entonces, no sé qué nos puede contar al respecto. No, en realidad lo que ha habido es un proceso preparatorio. Siempre las negociaciones o diálogos de distinto orden pasan por una fase de acercamientos y por una fase que es bastante confidencial de analizar la voluntad que hay de entrar en un proceso de paz y por otra parte la voluntad de asumir ciertas condiciones. El Estado, a través del alto comisionado, ha manifestado en qué marco entraría a negociar o a dialogar. Son unas condiciones muy claras que el comisionado ha expresado a cada uno de estos grupos, muy en términos humanitarios. Y también una fase en la cual se hace una caracterización de los grupos. Y los grupos ellos mismos deben caracterizarse, deben decir cuál es su identidad. En ese marco, digamos, ha venido el comisionado avanzando y recientemente el presidente mismo les pedía que ya nombraran voceros estas organizaciones para comenzar los diálogos y esa es la información que tenemos hasta el momento. Estamos en un momento en el que ya las mesas estarían prácticamente a puertas de iniciar trabajo. Mire, esperemos que se avance de manera ágil y que se logre llegar a acuerdos. Gracias, Monseñor. Y ya para cerrar, ¿qué podemos esperar en este 2022 del 2023, perdón, de la negociación con el ELN? Usted ha estado en esa mesa, próximamente los veremos llegar a México también. Entonces, por favor, adelántanos algo de esas expectativas que hay para este nuevo año con la negociación.
A ver, fue muy positivo el hecho de que en la ronda, en la primera ronda ya se definió muy bien la agenda con el ELN. Viene un tema, digamos, de enorme importancia dentro de esa agenda, que es el de la participación ciudadana. Y allí, en la participación ciudadana, comenzar como a revisar cuáles son las transformaciones que se derivarían de la nación con el ELN, sobre todo en el mundo de la democracia. Entonces yo espero que ya en este año 2023, pues evidentemente se avance sobre acuerdos muy sólidos para mantener el cese al fuego de manera bilateral, como se ha diseñado hasta ahora, pero que se extienda y se mantenga ese cese al fuego. Y por otra parte, que se comience a desarrollar todo un mecanismo de participación ciudadana que va a ser muy importante. La participación de las comunidades va a tener aquí un peso muy grande. Entonces yo espero que en el año 2023 ya con una metodología muy clara, porque eso hay que definirlo metodológicamente, se ponga en marcha ese mecanismo y ese es como el hilo conductor, ese es casi que el corazón de la negociación con el ELN. Así que allí estaríamos entrando ya en una dinámica que permitiría ver avances importantes y en la medida que se vayan dando avances, tal como anuncia el gobierno nacional, se comienzan a poner en marcha las, la implementación de los mismos de manera que podamos ver resultados en los territorios durante este mismo año. Monseñor, muchas gracias por haber participado de esta transmisión en vivo del Espectador y Colombia más 20 sobre el anuncio de cese al fuego bilateral. Él es una de las fichas más importantes de la Iglesia Católica en todo este proceso y en los distintos procesos de paz. Y muchas gracias también a las personas que se conectaron y pueden seguir el cubrimiento que hacemos desde Colombia más 20 de todo lo relacionado con la paz total, su implementación y también la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Muchas gracias, Monseñor, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias y que tengamos un año lleno de éxitos y de logros en el campo de la paz. Gracias, Monseñor. Hasta luego.